Por más de 10 años yo fui dueño de una compañía de agrimensura. Quizá usted se pregunta, ¿qué es agrimensura? Bueno, en realidad agrimensura es medir terrenos. Yo pues medía terrenos, medía propiedades y es parte de lo que se conoce como ingeniería. Parte del éxito de la compañía que tuve, el lado técnico, podemos decir, vino de mis estudios en la universidad. Tuve buenísimos maestros y tuve privilegio de poder ir a una buena universidad. Pero mayor parte del éxito de mi compañía lo atribuyo a un hombre, y su nombre es Paul. No, en español es Pablo, y no estoy hablando del apóstol Pablo. Paul me contrató como empleado cuando yo todavía estaba en la universidad en mi último año. Y por 5 años, o un poquito más de 5 años, no solamente fui empleado de Paul, sino yo creo que también vine a ser un estudiante de Paul. Aprendí mucho acerca de lo que es el negocio, lo que es poder lidiar con seguros y poder lidiar con otros detalles con respecto al negocio. Conocí de él de cómo poder lidiar con clientes buenos y clientes malos. También aprendí de él de cómo poder lidiar con empleados. Aquellos de ustedes que son dueños de negocios saben cuán interesante eso puede ser, lo podemos decir así. Aprendí tanto de Paul. Me acuerdo las palabras que Paul siempre me decía. Él me decía, Juan, algún día tú tendrás tu propia compañía. Y así fue. Y yo creo, ¿verdad?, que el éxito que logré por estos años de mi compañía y el privilegio que pude tener de tener esta compañía es porque tuve un excelente modelo. Tuve un excelente modelo en Paul. Pero pensando un poquito más allá, también yo creo que tuve mucho éxito por mi actitud, por mi disposición para aprender. Pero yo no pensaba de esta manera cuando estaba trabajando para Paul. Este hombre solamente quiere usarme. O este hombre solamente quiere buscar el beneficio en mí. Sino que mi actitud siempre fue no aprender lo que yo pensaba era lo importante, sino que siempre mi actitud era aprender lo que Paul sabía era más importante. Ven aquí en la pantalla algo que se va a notar un poquito raro, so no se me asusten. ¿Alguien sabe qué es lo que está escrito aquí en nuestra pantalla? ¿Alguien que sepa leer griego? ¿Nadie? Bueno, la palabra que está aquí en griego, y discúlpeme si usted habla griego, yo no hablo griego, so quizás lo voy a pronunciar horrible y va a estar mal, pero como ustedes no saben griego, los voy a impresionar a todos. Wow, el pastor habla griego. Hasta que alguien lo vea en YouTube y me mande un comentario, deje de hablar griego porque usted no habla griego. Pero la palabra que vemos aquí en la pantalla es la palabra, here we go, mathatas, o mathatas, algo así. Mathateus, algo así. Eso lo borramos de la enseñanza, right? En español, esta palabra es la palabra discípulo. Se refiere a un estudiante, se refiere a un alumno o un aprendiz. Yo creo que muchos han olvidado ser discípulos de Jesús. Estando muy envueltos en su religión, estando muy envueltos en sus vidas, estando, como dicen por ahí, busy.
Hemos olvidado, hermanos, de simplemente ser discípulos, de ser estudiantes, de ser alumnos y de ser aprendices de nuestro Señor Jesús. Por eso fue que preparamos esta serie, con la expectativa de que el Espíritu Santo a través de esta serie iba a despertar en nosotros un deseo genuino de ser discípulos de Jesús, de poder estudiarlo a Él, de poder aprender de Él y sobre todo de poder vivir como Él. Mire el punto que tengo aquí en la pantalla para ustedes. Un discípulo busca aprender lo que el maestro piensa es más importante. Yo quiero que usted ponga esa notita allí en su mente mientras tomamos el resto de esta enseñanza hoy. Un discípulo busca aprender lo que el maestro piensa es más importante. ¿Puede imaginarse usted ser uno de los 12 discípulos? Ser testigo de los grandes milagros de Jesús, estando allí al lado de Él. Verlo a Él convertir el agua en vino. Verlo a Él alimentar 5,000 hombres. Verlo a Él caminar sobre las aguas. Verlo a Él decirle a las tormentas que cesen. Verlo a Él sanar todo tipo de enfermedad. Y en realidad echar fuera demonios con autoridad. ¿Puede usted imaginarse estar allí y poder ser testigo de estas cosas? Te expongo una pregunta poniéndote tú en los pies de los discípulos. ¿Qué le pedirías tú al maestro que te enseñe? Los discípulos que fueron testigos de todo esto pidieron aprender una cosa. Y no fue como Jesús, ¿cómo podemos convertir el agua en vino? Enséñanos la fórmula para hacer eso. O Jesús, ¿cómo es que podemos sanar a los ciegos? ¿Y cómo es que podemos decirle a los cojos que caminen? ¿Y cómo es que podemos caminar sobre las aguas? ¿Y cómo podemos hacer todas estas cosas? No fue lo que pidieron ellos. Ellos pidieron conocer cómo orar. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quizás usted ha leído esta historia y si fuese a preguntar ¿cuántos han leído esta historia antes? ¿Verdad? Casi todos nosotros vamos a levantar nuestras manos. Pero te has sentado a analizar y pensar, ¿por qué hicieron ellos esta pregunta? Y yo creo que la respuesta está en esto. Los discípulos querían aprender lo que sabían era lo más importante para Jesús. ¿Me entiende? Ellos, en este versículo, yo veo que ellos deseaban aprender. Lo que ellos sabían era lo más importante para Jesús. A través de los evangelios, hermanos, y si usted no ha tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, les reto que inmediatamente que terminemos esta serie, regrese y lea los 4. Pero hay algo en común que usted va a ver a través de los 4. Y es que a través de los evangelios vamos a ver y leemos que Jesús oraba regularmente. Orar era algo natural para Jesús. Era algo que ya estaba integrado en todo aspecto de su vida y es algo que usted va a ver a través de los evangelios. Le quiero mostrar algo en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y todos nosotros nos encanta ese versículo.
Right? It's like, wow, ese es el Jesús que yo sigo. El que todo el mundo seguía, el que todo el mundo quería venir y estar con él y oírlo porque era un gran maestro, y el que hacía grandes milagros y sanaba a todos los enfermos. Pero mire el 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Oraba. Los discípulos, hermanos, fueron testigos de la importancia de la oración en la vida de Jesús. Había una gran dependencia para Jesús en la oración. Y yo creo que esa dependencia era mayor que cualquier otra cosa. Y esto precisamente fue lo que vieron los discípulos. Y por eso preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y por eso yo quiero que en el día de hoy podamos, ustedes y yo, venir a los pies de nuestro maestro y podamos aprender de él. ¿Qué tal de eso? Porque si fue importante para nuestro maestro, ¿no cree usted que debe ser importante para nosotros? Martín Lutero, un hombre conocido por ser un hombre de oración, dijo, ser un cristiano sin oración es tan posible como vivir sin respirar. ¿Hay alguien aquí que pueda vivir sin respirar? Porque si usted puede vivir sin respirar, tenemos que hablar al final. Pero estas palabras de Martín Lutero, hay tanta verdad en ellos. Ser un cristiano sin oración es como pensar poder vivir sin respirar. Ahora, cuando entramos en la enseñanza, y voy a estar en el capítulo 5 de Mateo, vamos a ver algo interesante, la forma que Jesús enseña acerca de la oración. Y lo que veo interesante es que Él comienza la enseñanza diciéndole a ellos cómo no orar. Y es lo que vamos a comenzar con eso. Vayamos al capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 6, ¿ok? Necesito que me sigan porque voy a ir rapidito a través de todo esto. Mateo 6, 5 al 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una palabra muy importante que usa Jesús en el versículo 5, o usa Mateo, dándonos la palabra o dándonos la historia. La palabra hipócrita. La palabra hipócrita en estos tiempos en realidad no significaba o era tan fuerte, o bueno, no significaba lo que pensamos para nosotros hoy. La palabra hipócrita en el griego, en el contexto griego que fue escrito el Nuevo Testamento, en realidad era una palabra que se usaba para describir actores. Los griegos, ellos usaban mucho el poder actuar, el poder hacer dramas y todas estas otras cosas, el teatro. Esta palabra hipócrita se usaba para describir a un actor, a uno que pretende en el exterior. La palabra hipócrita que se usa aquí, eso es lo que significa. Jesús está hablando a aquellos que oran solo para ser vistos por otros, celebrados por otros, aquellos que sus oraciones no coinciden con su corazón, aquellos que pretenden, pero sus corazones están en otro lugar. Y en realidad el enfoque de este tipo de persona, este tipo de oración es un enfoque para ellos mismos. Y aquí es donde Jesús señala el primer problema. Es una oración para una propia recompensa.
para que me alaben, para que digan cuál espiritual yo soy. Hermanos, la oración no es para gratificación personal. Eso tenemos que echarlo ya a un lado. La oración y la razón por la cual nosotros oramos no es para gratificación personal. Lo que sí Jesús hace, Él ahora dirige a sus discípulos a orar al Padre, pero ¿de qué forma? ¿En qué dice Él? En secreto. Él dirige el enfoque al Padre, no al que ora. Entonces te pregunto, ¿cuál es el enfoque de tu oración? ¿Él o tú? Es tiempo, hermanos. Es tiempo que entremos en momentos a solas con Dios. Analiza tu semana, cuánto tiempo has dedicado en oración al Señor. ¿Cuánto tiempo has dedicado en oración a solas con Él? Pienso en las palabras de Oswald Chambers, que dijo: es imposible vivir una vida como discípulo sin tiempo definido en oración secreta. Y cuando habla acerca de oración secreta, es un término que significa en oración a solas con Él. Esta es la primera parte que Jesús dice: este no es el tipo de oración que deseamos. Segundo punto, en el versículo 7 y 8, mismo capítulo 6, Jesús le dice a ellos: y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Ahora el enfoque que Jesús está haciendo es, el otro problema es vanas repeticiones. En realidad lo que está diciéndole a ellos son palabras sin sentido, como los gentiles. Y cuando hace la referencia a como los gentiles, está hablando de religiones paganas. Las religiones paganas, ellos pensaban que podían alcanzar mayor espiritualidad. Podían tener una experiencia mucho mayor espiritual si repetían palabras una vez y otra 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 vez. Hoy en día muchos piensan que simplemente porque usan palabras elocuentes o porque usan palabras largas o palabras cristianas o porque sus oraciones son largas, esas son más escuchadas por Dios, y eso es un error. Dejémonos de vanas repeticiones pensando que eso nos va a hacer más cerca a Dios. Nuevamente regreso a Martín Lutero. Escuché una historia una vez de Martín Lutero. Si usted no sabe quién Martín Lutero es que comenzó la Reforma. Y Martín Lutero dedicó el resto de su vida por la Reforma. Pero Martín Lutero se conocía como un hombre de oración. Y Martín Lutero en realidad se dice que oraba por lo menos 2 horas al día. Y él siempre tenía un cuidado de que esas 2 horas no vinieran a ser un momento religioso o una rutina, sino que su deseo era entrar a solas con Dios. Pero cuando comienza todo lo de la Reforma, Martín Lutero se puso muy busy como nosotros. Y una vez le preguntaron a Lutero, con todo lo que estás haciendo, ¿cuánto tiempo dedicas en oración? Y él le dice a esa persona, o le dijo a ellos: ahora, mientras más trabajo tengo, más tiempo necesito en oración. Es este mismo Lutero que una vez dijo que nuestra oración debe ser cuanto menos palabras, mejor es la oración. Dios, hermanos, no está interesado en palabras. Dios está interesado en santidad. Dios está interesado en obediencia. Dios está interesado en que le creamos a Él. No se sienta usted de que porque hay alguien que puede orar por
20 minutos en voz alta delante de todos tiene mayor alcance a Dios que usted. Dios no busca palabras. Dios busca corazones dispuestos. Corazones dispuestos que van tras la santidad. Corazones dispuestos que van tras la obediencia. Y corazones dispuestos a entregar toda su fe en las manos de Él. Y Jesús es claro con los discípulos y les dice: no hay palabras que puedan manipular a Dios. No hay vanas repeticiones que puedan torcer el brazo de Dios. No hay palabras que dobleguen la voluntad de Dios a la voluntad tuya. Dejemos tratar de manipular a Dios, hermanos. Dios es soberano. Dios es trascendiente. Él es sobre todas las cosas, hasta sobre ti. Y Jesús le aclara a ellos esto con el versículo 8 y les dice: vuestro Padre, ¿qué es la palabra? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. I think he has it. Yo creo que Él lo tiene todo bajo control. Sobre estos dos puntos comienza Jesús su enseñanza. Le dice: no seamos hipócritas. No seamos como los actores. No seamos como aquellos que pretenden que con sus oraciones no coinciden con sus corazones. Que oran simplemente para su propia gratificación y para su propia recompensa. Y también les dice a ellos: también tengamos cuidado de creer que con nuestras palabras nosotros podemos manipular a Dios o hacernos más espiritual. Tengan cuidado, le dice Él a ellos. Y entonces le dice Él: déjenme darle a ustedes ahora el modelo excelente. Y es lo que vamos a estar viendo en el resto de la enseñanza. Jesús le va a mostrar a ellos un modelo. Y esto no es una oración para repetir, esto es simplemente un modelo y una forma. Quiero que mantenga eso en mente. Ahora, vayamos al capítulo 6, versículo 9 del libro de Mateo. Yo quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque si el Señor Jesús nos muestra este modelo y nos da esta forma, yo creo que es la forma que le agrada a Dios. ¿No es así? Y si es la forma que le agrada a Dios, ¿no cree usted que debe ser nuestro deseo orar de esta manera? Mateo 6, 9, entonces le dice: vosotros pues oréis así. Le dice: no lo hagan de esta manera, háganlo de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Me voy a detener allí. En nuestra oración tiene que haber adoración. Adoración es una parte crítica de nuestra oración al Señor. Porque, como dije anterior, el centro de la oración y el enfoque de la oración no soy yo, es Él. En nuestra oración tiene que haber cabida para honrar a Dios y para glorificar a Dios. Porque el centro, nuevamente, es Él. Y allí es donde comienza Jesús. En el versículo 10 Él le dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En nuestra oración debemos declarar que la voluntad de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Diariamente. Señor, que tu voluntad se haga una realidad en mi vida. Que así como en el cielo, que es el visual que todos tenemos, Dios sentado en el trono y todo lo demás se mueve alrededor de su trono. Ese es el visual que muchos tenemos del cielo. Los ángeles se cantan, los ángeles hagan lo que Él dice, Él está en el trono y everything just goes around Him. Todo va alrededor de Él. Que así como en el cielo se doblega toda voluntad a tu voluntad. Yo oro que tu reino se haga una realidad en mi vida. Que tu voluntad reine en mi vida. Que tu voluntad se haga una realidad en mi vida. Pero lo triste es esto, hermanos. Que el tema central de nuestras oraciones es: hágase mi voluntad. Analice bien sus oraciones, hermanos. ¿Cuánto
porcentaje de su oración es para exaltarle y adorar a Dios? ¿Cuánto de su oración es para decirle, se haga tu voluntad en mi vida? ¿Y cuánto de nuestras oraciones es, Señor, dame esto, dame aquello, dame los números de la lotería, dame otra casa, dame otro esposo? Bueno, no, esa no debe ser su oración. Dame un mejor trabajo, dame más dinero, dame más. Como si Dios en realidad fuese Santa Claus. Preparamos la lista para Él y todos los días y todas las semanas se las entregamos a Él. De los requerimientos que tenemos nosotros. Cuando en realidad nuestra oración es, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hermanos, Jesús es claro y Jesús está hablando nuestras vidas en esta mañana y Él nos dice, en oración doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y esa es la enseñanza para muchos de nosotros. John Stott una vez dijo, la oración no es un recurso conveniente para imponer nuestra voluntad a Dios o doblegar su voluntad a la nuestra, sino la manera prescrita de someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Jesús continúa y le dice a ellos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oración nos lleva, hermanos, a una dependencia total en Dios. La oración nos lleva a aferrarnos de sus provisiones y nos lleva a aferrarnos a sus promesas 100%. Y ese es el propósito de nuestras oraciones. Entendemos de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, de que Él es más que suficiente y que en Él solamente estaremos satisfechos. ¿Es esa nuestra oración? El propósito de la oración es para poder nosotros depositarnos completamente en las manos de nuestro Dios. Así como A.W. Pink una vez escribió, oración no solo es un acto, sino una actitud. Una actitud de dependencia, una dependencia total en Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, yo pongo toda mi dependencia en ti, reconociendo que solamente tú satisfaces mi vida, que tú eres más que suficiente para mí. Y eso nos lleva, porque eso va conectado con el próximo. Jesús continúa y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración cada día hacemos memoria de algo muy importante. Del perdón, de la gracia y de la compasión que tú y yo hemos recibido sin merecérnosla. Hacemos memoria del gran regalo que hemos recibido en la persona de Cristo Jesús, reconociendo que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestras vidas son libres y que nuestra eternidad está segura en Él. Y por eso cada día venimos delante de Él, íntima y personalmente, y le decimos, Señor, cada día yo deseo honrarte y cada día yo deseo agradecerte, porque de ti he recibido un gran regalo que yo no me merezco. Versículo 13. Jesús le dice a ellos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En nuestra oración pedimos protección. ¿No cree usted, hermanos, que el Dios que nos ama, el Dios que ha tenido compasión de nosotros, el Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, pagando la deuda de nuestros pecados, ¿usted no cree que también Él desea protegernos? ¿O nos hemos olvidado de eso? Pero aquí nuevamente Jesús los dirige a ellos a una entrega total, diciendo, protégeme de todo aquello que desee destruir mi relación contigo, Señor. Protégeme de todo lo que pueda comprometer mi fe.
protégeme de tentación, protégeme de mi carne, protégeme de mis deseos, protégeme de mis pasiones y todo aquello que no te agrade. ¿Es esa nuestra oración? Es triste, no lo es para muchos. Sino protégeme del vecino que me tiene cansado. Protégeme del jefe que ya no me cae bien. Protégeme de mi hermano en la iglesia, en algunos lugares. Pero el enfoque nuevamente está en protégeme porque separado de ti estoy vacío. Mi anhelo, Señor, es estar contigo. Mi anhelo es tener una relación contigo. Mi anhelo es no estar solo. Mi anhelo es agradarte. Mi anhelo es honrarte. Mi anhelo es vivir una vida santa como tú requieres. Mi anhelo es obedecerte. So, protégeme. Protégeme de mis pasiones. Protégeme de mis deseos que me llevan y me ponen mi mirada en otras cosas que no son tú. Protégeme de toda tentación y protégeme de comprometer mi salvación y comprometer mi fe. Porque estar contigo y estar cerca a ti es lo único que yo anhelo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a responder a esta enseñanza? Porque de nada vale yo traer esta enseñanza de media hora y usted salga por estas puertas igual. ¿Cómo vamos a responder? Todos nosotros tenemos un lugar favorito, ¿no es así? Si fuese a preguntar por ahí, algunos de ustedes dirían un restaurante. ¿Cuántos tienen un restaurante favorito? ¿Alguien tiene un restaurante favorito? ¿Y verdad que usted regresaría a ese restaurante todos los días si puede? A comer, a lo más probable, lo mismo. O quizás para otros es un lugar de vacaciones. O un parque de diversión o algo. Todos tenemos ese lugar favorito. Por ejemplo, para mí, Lisa, los niños, es Lake Placid. Todos los años vamos y si fuera por nosotros, pues hacemos más de 1 o 2 veces al año. Porque nos encanta ir. No importa cuántas veces vayamos. Porque deseamos y anhelamos estar en ese lugar. Porque es especial para nosotros. Ahora, el lugar favorito es el lugar donde siempre deseamos ir. Y el lugar favorito es el lugar donde siempre anhelamos estar allí. Andrew Murray. Si usted no conoce quién es Andrew Murray, le reto a que algún día estudie y lea uno de sus libros. Andrew Murray dijo estas palabras: que el lugar de mi oración secreta se convierta en mi lugar más amado de la tierra. ¿Ese es el lugar favorito tuyo? Porque si lo es, siempre regresamos a ese lugar. Este era el lugar favorito de nuestro Señor. Y por eso a través de los evangelios vemos que siempre regresaba a ese lugar a solas con su Padre. ¿Es ese el lugar favorito nuestro? Siento que para muchos no lo es. Para muchos es el Facebook o el Instagram. Para otros la televisión o el entretenimiento. Para otros es el deporte de sus hijos o el deporte personal, o para otros el overtime o el trabajo o otras cosas. Te reto en el día de hoy que respondas a la enseñanza del Señor y elijas y digas: no, mi lugar favorito es estar delante de la presencia de mi Señor. En secreto, a solas, donde yo pueda adorarle, donde yo pueda humillarme delante de Él, donde yo pueda darle gracias a Él, donde yo pueda pedirle protección sobre mí. Y donde yo pueda hacer exactamente lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Te reto. Tu vida no va a ser igual. Te lo aseguro. Quiero dejarles con esta porción bíblica, ya con esto termino. Romanos 12:12. Y quiero dejarla con las palabras de Pablo
Pablo en inglés es Paul, pero no es el mismo Paul que era jefe mío. Este es ahora el apóstol Pablo. Romanos 12:12. Si quieren, márquenlo en sus Biblias. Y con esto ya terminamos la enseñanza. Gozosos en la esperanza, dice Pablo. Y estamos gozosos porque nuestra confianza está en Cristo Jesús. Sufridos en la tribulación, y cuando dice sufridos es estando firmes y pacientes en momentos de tribulación. Y mire cómo termina él esta porción, diciéndole a ellos, constantes en la oración. Constantes en la oración, constantemente buscando la sabiduría de Dios, buscando que Él nos guíe y buscando que Él nos fortalezca. So, vengamos hoy delante de Él con todo nuestro deseo y con toda nuestra pasión y con todo nuestro corazón. Le digamos a Él, Señor, enséñame a orar.